Derecho real de herencia. El derecho real es el que se tiene sobre todo o parte del patrimonio transmisible de una persona difunta. Es un derecho real porque presenta todas las características del derecho real que se tiene sobre una cosa. Sin respecto a determinada persona, es taxativo. Hay una relación directa entre el titular y la cosa. Es universalidad jurídica porque forma un solo todo del que está compuesto por activos y pasivos. Tiene una vida efímera que nace con la apertura de la sucesión, pero se extingue con la partición de la herencia. Su importancia de que sea una universalidad jurídica dice relación con la forma como debe hacerse la tradición del derecho real de herencia, y existen dos posiciones. Una, distinguir el tipo de bienes que se compone la herencia. Si son solo bienes muebles, se realiza conforme a la tradición de los bienes muebles. Si son bienes inmuebles, se realiza conforme a la tradición de los bienes inmuebles. Y si son bienes muebles e inmuebles. Segundo, no distinguir los bienes que componen la herencia. El derecho real de herencia, al ser una universalidad jurídica, es un continente distinto a las cosas que individualmente lo componen, pero que debe entenderse como un bien mueble. Y por tanto, la tradición debería hacerse conforme a las reglas de los muebles, de acuerdo al 684. Esta es la posición que se sigue en la doctrina y en la jurisprudencia chilena. Ahora, modos de adquirir el derecho real de herencia. Este se adquiere en la sucesión por causa de muerte, por tradición y por prescripción. Por sucesión por causa de muerte es el modo de adquirir más frecuente y es por cómo se adquiere la herencia todos los herederos. Sin embargo, esto conlleva un poco de estudio que va asociado con la posesión. Su clasificación, de acuerdo a la posesión de la herencia, es de la siguiente manera. A. La posesión legal de la herencia es una posesión que tienen los herederos por el solo ministerio de la ley y que esto permite que se tomen acciones posesorias, todas aquellas que son protegidas. También permite que los bienes no queden sin posesión. La posesión real, material o propiamente tal es la que nutre el corpus y el ánimos, o sea, es la contenida en el artículo 700 respecto a la posesión. Y la posesión efectiva es la que consiste en una resolución, ya sea judicial o administrativa, que se otorga para tener la posesión de los bienes del causante, o que estos herederos o el que tenga la apariencia de heredero pueda disfrutar de ella. La posesión efectiva de la herencia se puede realizar de dos maneras. Puede ser por sucesión testada o abierta en el extranjero o sucesión intestada. Si es una sucesión testada o abierta en el extranjero, se tramita ante los tribunales ordinarios, quienes deben emitir una resolución. Y si es intestada, se tramita en el registro civil mediante una resolución administrativa. La importancia de la posesión efectiva es que sirve para que los herederos puedan disponer de los bienes del causante. Sirve de justo título al falso heredero. Sirve para mantener la historia de la propiedad raíz y sirve para pagar el impuesto de la herencia. Va a servir también para los efectos del pago. De acuerdo al 688, es fundamental para la posesión efectiva, 1, que se distinga implícitamente que se trata de una posesión testada o intestada. Si es una sucesión intestada, esta se tramita en las oficinas del registro civil y se dicta una resolución administrativa, y esto es un certificado que acredita el director regional de registro civil que esta se tramitó con todas las instrucciones legales correspondientes, cumpliendo con todos los registros pertinentes, y esta resolución se inscribe. Cuando se le pide al registro civil la posesión efectiva, este está obligado a revisar que coincidan los solicitantes de la posesión efectiva con los que aparezcan en su base de datos. Además, si se trata de una sucesión testada o abierta en el extranjero, en este caso se debe tramitar ante el Tribunal Civil del último domicilio del causante. Si se presenta una solicitud voluntaria jurisdiccional al tribunal para que se otorgue la posesión efectiva, esta debe ser tramitado a través del
oficial del registro civil para que ratifique la información y que si es correcta y si coinciden los antecedentes, es decir, los integrantes de la posesión efectiva. Una vez que se otorga la posesión efectiva, se tienen que hacer las publicaciones pertinentes en el diario oficial, el cual lleva estampada la causa que se lleva a efectos, es decir, llevarlo a la disposición de los bienes, y estos luego va al registro de servicio de impuestos internos para que se paguen los impuestos respectivos. Finalmente, los procedimientos que realiza el tribunal practicando las inscripciones en el derecho que corresponda. Se inscribe también el testamento y también la resolución judicial que otorga la posesión efectiva. La resolución judicial se otorga en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces, se inscribe para que se tramite la posesión efectiva. De acuerdo al 668, la posesión testada se tramita ante los tribunales de justicia del último domicilio, como se dijo. Pero si esta es una posesión intestada, se tramita en el registro civil y cualquiera de las oficinas del registro civil que están en línea pueden tramitarse a través de ese servicio. Segundo, la inscripción del especial de herencia. Bueno, una vez que se ha tramitado la posesión efectiva, se debe practicar esta inscripción que se llama especial de herencia. Allí, la persona que tramita la posesión efectiva lo único que tiene que hacer es presentar la resolución administrativa o judicial que corresponda y lo que se practicó en ella para que si el causante tenía bienes, por ejemplo, en diferentes regiones de Chile, estos bienes que están a nombre del causante se puedan inscribir a nombre de los nuevos propietarios que serían los herederos. Esta inscripción consiste en que todos los conservadores de bienes raíces donde existieran inmuebles del causante se deberá practicar dicha inscripción en los bienes raíces. El número 3, la adjudicación de partición. Adjudicar consiste en atribuir en propiedad individual una o más propiedades que antes eran de bien en común, es decir, de la comunidad hereditaria. La adjudicación es un título declarativo porque a la persona que se le adjudica se le considera como único y exclusivo dueño del bien que se le adjudica durante todo el tiempo que duró la adjudicación. Cuando se trata de esta adjudicación, se puede hacer por sentencia judicial o por un acuerdo entre las partes o en virtud del testamento que se tendrá que inscribir a nombre del adjudicatario el inmueble del que se dispuso. La jurisprudencia ha dicho que las 3 inscripciones del 688 siempre se deben realizar sucesivamente. Es decir, se tiene que inscribir la posesión efectiva, después el especial de herencia y finalmente inscribir la adjudicación de la partición. ¿Cómo se realiza la tradición del derecho real de herencia? De acuerdo al artículo 1909 y 1910, se hace cumpliendo los siguientes requisitos. 1. Que el causante haya fallecido y que los herederos no puedan celebrar acto alguno respecto a la herencia, solo aunque sea una expectativa. 2. Que concurra el título traslaticio de dominio, es decir, la tradición es el modo que se tiene que como uno de los requisitos de existencia de un título traslaticio de dominio en el que pueda ser título gratuito o título oneroso. 3. Que verse sobre universalidad jurídica y no sobre los bienes que individualmente la componen. Dejar claro que lo que se dispone o enajena es el derecho real de herencia y no los bienes que individualmente la componen. A efecto de la tradición del derecho real de herencia, de acuerdo al 1909 que mencionábamos, se requiere distinguir si el título fue oneroso, es decir, que se hace posible tener la calidad de heredero, y si fue a título gratuito, no es posible tener la calidad de tradente para nada. Tercero, por prescripción adquisitiva, que era el último modo de adquirir el derecho real de herencia. Este es el tercer modo en que se enajenan las cosas y por lo tanto técnicamente requiere prescripción adquisitiva, que es aquel poseedor pero que no es dueño. Por lo tanto, en el caso de la herencia, quien podrá adquirir el derecho real de herencia a través de este modo será el falso heredero. Entonces, aquí habrá que distinguir si se puede adquirir por prescripción adquisitiva ordinaria o extraordinaria.
En la ordinaria, para poder invocarla es necesario ser un poseedor regular. En la extraordinaria será necesario la posesión irregular. Cuando el poseedor es irregular para el derecho real de herencia, que sea regular para el derecho real de herencia, se requiere justo título, es decir, que para efectos del derecho real de herencia y la herencia en concreto, la resolución judicial o administrativa que se otorga a la posesión efectiva es el justo título. La buena fe inicial que se presume, y esa presunción es legal, porque admite prueba en contrario. Es decir, el poseedor, con estos dos requisitos, justo título y buena fe, si no adquirido por traición, ya sería poseedor regular. La prescripción: si el título invocado es tradicio de dominio, el poseedor regular podrá adquirir por 5 años. Irregular, aquel que le falta alguno de los requisitos va a adquirir al cabo de 10 años.